¿Quiénes o qué idea tienen, mamitas, de lo que significa una crianza respetuosa? ¿Qué creen que puede ser? ¿Qué creen que puede significar? Insisto, estamos aprendiendo todos, así que construyamos ideas. ¿Qué ideas aparecen? ¿Qué cosas creen que puede significar una crianza respetuosa? Por aquí, Karina, muchas gracias por participar, Karina. Por acá nos dice que es crianza con amor y respeto. Sí, muy bien. Vamos a ir construyendo, vamos a resaltar. Amor y respeto, ahorita lo vamos a encajar en una definición. ¿Qué nos dice Paola? Buenas tardes. Comunicación sin exaltaciones, respeto por las opiniones. Aquí Paola agrega algo más a Karina, aparte del amor y respeto, una adecuada comunicación. Y agrega que no solo es comunicar, sino saber escuchar, respetar las opiniones. Y aquí agrega un término adicional que es sin exaltarse. Y esto ya va a agregar algo que vamos a ver en la charla, cómo yo, como papá o como mamá, me manejo o manejo mis propias emociones frente a mi hijo. Y aquí voy deslizando una pregunta de qué tanto yo como padre he revisado mis temas emocionales, mis temas eh, quizá de pensamientos, algunas creencias. Siguiente lámina, por favor. Vamos a ir definiendo sobre estos puntos. Bueno, ya me presenté. Ese soy yo en una versión más joven. Siguiente lámina, por favor. Vamos a dividir el tema en 3 puntos. 3 partes va a tener nuestra charla del día de hoy. Primero, vamos a definir qué es una crianza respetuosa. Luego, vamos a agregar un término, un concepto de necesidades emocionales básicas. Finalmente, vamos a dar unas pautas. Esos 3 momentos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, hay una pequeña reflexión que quiero que podamos revisar. Y esta tiene que ver con la interacción entre una mamá y su hijo. ¿Sí? Un poco les pongo el contexto, ¿no? Mamá está en la sala con su hijo, el pequeño está haciendo una tarea. Eh, Mamá ha notado ciertas cosas de su hijo que han pasado en la escuela, por ahí al momento de relacionarse con ella, y la mamá le plantea las siguientes preguntas. O más que las siguientes preguntas, le plantea la siguiente situación. La mamá le pregunta al niño, cariño, le dice, no, cariño, necesito de tu ayuda para una exposición en la que estoy trabajando. ¿Puedo hacerte una pregunta? Nótese aquí cómo mamá da pie para esta conversación. Y pregunta al niño, ¿puedo hacerte una pregunta? Le consulta si puede iniciar esta conversación. El hijito, claro, mamá. Mamá le dice, ok, solo por curiosidad, ¿qué harías si un niño en la escuela te dijera que eres un tonto? Su hijo le dice, muy seguro de él, con mucha confianza, pues le diría que el tonto es él. Mamá, ok. Y solo por curiosidad, dice la mamá, ¿qué harías si uno de tus profesores te dijera que eres un tonto? Esta vez su hijo se queda pensativo y con una ligera sonrisa dice, bueno, mamá, probablemente no le diría que él es el tonto, pero yo sí lo pensaría. Ok, dice la mamá, y una última pregunta, hijo. ¿Qué harías si yo te dijera que eres un tonto? Tu hijo, nuevamente en pausa, se queda pensativo y esta vez un poco triste y le dice a mamá, bueno, probablemente me enojaría, pero puede que yo te crea. ¿Qué podemos extraer brevemente de esta reflexión, mamitas? De esta reflexión
entre esta conversación de la mamá y su hijo. ¿Qué podemos concluir? ¿De qué nos podemos dar cuenta? Y tiene que ver con nuestro tema de crianza respetuosa. Algo que podemos ir comprendiendo y tiene que ver con la siguiente lámina es que la crianza de nuestros hijos realmente sí importa. Importa, y por aquí mencionaba Lady, la paciencia y el respeto que vamos inculcando. Por acá Andrea nos responde, lo que los padres le digan a sus hijos influirá mucho los mensajes que le damos. Aquí Karina nos dice, tiene más interés, credibilidad de su mamá. Ojo con lo que le decimos a nuestros hijos día a día. No solamente frases como eres un tonto, sino pueden haber frases de nivel o relacionados a la crítica, a lo que hace o deja de hacer el niño y cómo abordamos esos temas, esos puntos. Que nuestra opinión es muy importante para nuestros hijos, somos su figura de apego, nos dicen. Claro que sí, es la primera fuente de información que tienen nuestros hijos. Entonces, frases de ese tipo, o crítica, o exigencias, y acá Marta nos agrega, estamos etiquetando a nuestros hijos, van a influir en su proceso de crianza y en una adultez, también con cierta dificultad. Siguiente lámina, por favor. Entonces, vamos a definir qué es una crianza respetuosa. Y una crianza respetuosa incluye 4 términos, 4 conceptos, 4 ideas que al englobarlas, al practicarlas, al desarrollar las mamitas, lo que vamos a conseguir es un mejor estilo de vida. Ahora, esta información no es algo que yo acabo de inventar o desarrollar o estoy experimentando, no. Esto se sustenta en una teoría, es la teoría de apego del psiquiatra y médico John Bowlby. Ya es una teoría que tiene bastantes años. Extraemos estos 4 puntos. Primero, un amor incondicional, que implica respetar a mi hijo por sobre todas las cosas, aceptando sus diferencias, aceptando que no siempre va a poder responder al mismo nivel de exigencia que yo le estoy exigiendo. Otro segundo punto a tener en cuenta es la empatía, que busca poder yo, como mamá, ponerme en lugar de mi hijo, tratar de comprender qué le está pasando o a qué cosas se le está respondiendo desde la edad que cada uno tenga. Yo no puedo pretender que mi hijo de 7 años responda como un adolescente o responda como un adulto de 30 años. Que mis indicaciones las comprenda a cabalidad sin que yo entre en detalles. Entonces, amor incondicional, aceptar esas diferencias de mi hijo. La empatía para comprender cómo él se está adaptando o respondiendo a las situaciones y el punto de igualdad. Igualdad en el sentido de que mi hijo, conforme va creciendo, desarrolla también sus propios criterios y opiniones. Y dejar en ese sentido que pueda expresar lo que piensa, que pueda expresar lo que siente. Esto implicaría que vamos a empezar a validar lo que le está pasando. Ojo, no significa que lo vamos a justificar, no significa que a partir de ahí lo vamos a sobreproteger. Por el contrario, estamos hablando de tener una escucha activa, comprender. Regresemos al punto uno, amor incondicional. Pueden que sus opiniones, sus pensamientos y sus emociones no se alineen o no encajen a lo que yo espero que haga. Son mis expectativas como papá, como mamá. Me pongo en sus zapatos, empatía. Comprendo que puede opinar, puede tener ideas diferentes a las que yo considero correctas, entre comillas. ¿Y esto para qué? Para que mi hijo pueda aprender a expresar sus propias necesidades emocionales, sus propias necesidades, o al menos transmitir sus opiniones, fortalecer esa habilidad de mí. Hablamos de respeto, para el último punto,
a que las necesidades de nuestro bebé y de nuestros hijos no necesariamente son las mías. Cada uno, cada uno se va desarrollando de acuerdo a, no sé, puede ser tema de nutrición, si nació antes o si fue prematuro o nació a término. Finalmente son necesidades muy independientes. Nuevamente, como el punto uno, yo no puedo pretender que mi hijo encaje en una regla, en un estándar, en un formato de lo que debería ser. Y este respeto también va por hallar ese equilibrio entre mis necesidades como papá, como mamá, y conocer las necesidades de mi hijo. ¿Por qué es importante hallar ese equilibrio? Porque va a permitir que yo pueda escucharlo abiertamente, que pueda, uno, alcanzar el punto de amor incondicional, el de empatía e igualdad, y finalmente mantener este sistema de respeto. Y hablo de sistema en relación a la forma de crianza. La práctica de estos puntos me va a permitir conseguir un estilo de vida diferente para el desarrollo de mi hijo. Y hasta aquí, de repente, se preguntarán, Juan Manuel, pero suena bonito, sí, comprendo, pero no es fácil. Y aquí estamos todos de acuerdo. No es fácil. Siguiente lámina, por favor. No es fácil y necesitamos un dato adicional, comprensión. Comprensión es entender qué está pasando, pero mi hijo está en formación. Entonces, tengo que aprender a comprender. Uno, entender que es un niño, que está en un proceso de adaptación, en un proceso de desarrollo. No todos los niños desarrollan al mismo nivel. Debo comprender cómo va o cuáles son los niveles en los que él se encuentra, tanto física, eh, sobre todo en cuanto a alimentación, a desarrollo físico, desarrollo motor. Por eso es importante el seguimiento de sus consultas. Y sobre todo comprender cuáles son las necesidades para cada momento de mi hijo. Necesidades que vamos a ver dentro de poco. Entonces, comprendamos, mamitas, papitos, que el niño no puede expresar lo que siente, lo que piensa muchas veces, porque uno no sabe. Imaginemos en un lugar donde ante la mínima expresión del niño hay una crítica, hay una observación o un cállate, tú no sabes. O simplemente no puede expresar porque aún no ha desarrollado esta capacidad. Entonces, como vamos a ir viendo más adelante, hay un punto en que el llanto del niño tiene un significado, nos comunica algo y no podemos dejarlo pasar por ahí. Entonces, nos dábamos cuenta de que ponerlo en práctica puede ser complicado, totalmente. Necesitamos, como tip, comprender el nivel o la fase en la que se encuentra mi niño, la edad y cuáles son sus necesidades. Siguiente lámina. Porque pasar de la teoría a la práctica no es fácil. Y aquí dos reflexiones. Uno, si queremos educar de forma consciente y respetuosa, y aquí resalto mayúscula y negrita, tendremos que revisarnos y respetarnos también a nosotros mismos. Yo no puedo, me va a costar el doble educar de forma respetuosa y consciente a mi niño si yo como mamá, yo como papá, no he revisado y tampoco logro respetar. Aquí puede aparecer alguna pregunta de tipo, pero Juan Manuel, es lo que un padre tiene que hacer, tiene que anteponerse, tiene que sacrificarse, y se entiende, pero no descuidemos mi parte, mi respeto, mi amor propio. Reflexión número dos. Para fomentar la crianza respetuosa es necesario conocer y respetar también nuestras necesidades emocionales básicas. ¿Recuerdan cuando al inicio de la charla decía que íbamos a definir qué es una crianza respetuosa y luego íbamos a hablar de necesidades emocionales, ¿no?
Vamos a puntualizar sobre ello. Lo hacemos para uno, yo como papá, como mamá, conocer cuáles son mis necesidades. Es importante satisfacerlas para luego poder hacerlo con mi niño. Queremos desarrollar una crianza respetuosa, tengo que revisarlo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, hablemos de necesidades emocionales básicas. Y aquí le toca participar a todas ustedes por el chat. ¿Qué creen que necesita una plantita para crecer? Saludable, para crecer fuerte, para dar frutos. ¿Qué creen que necesita? Agua, por aquí nos dice, muchas gracias Paola por participar. Por acá nos dice Paola que necesita agua, que necesita luz, que necesita atención. ¿Quién más quiere participar? Por acá Jenny nos dice fotosíntesis y cuidados. Y en esto de fotosíntesis, de agua, necesita alimentarse. Voy a extraer los minerales de la tierra, el sol, nos dice Karina. La pregunta, Anita, es, ¿qué necesita una plantita para crecer fuerte y dar frutos, crecer sano? Por aquí Leti nos dice atención y amor. Y nótese que van coincidiendo, ¿no? Muchas hablan de atención, 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 cuidados, y hacemos esto con una plantita, ¿no? Probablemente muchos de nosotros tenemos alguna en casa y le prestamos atención, la solemos limpiar. Cintia, muchas gracias por participar y nos trae una nueva idea. Necesita tiempo y dedicación. Entonces, coincidimos todos en que una plantita necesita cuidado, tiempo, dedicación, necesita alimentarse. Llevemos este ejemplo a un niño. ¿Qué creen ustedes, papitos, mamitas, que necesita un niño para crecer de forma saludable, tanto física como emocionalmente? Gracias, Jenny, nuevamente por participar. Aquí, Jenny, me voy a quedar con esta idea, Jenny, si me permites, ser comprendido. Milagros nos dice dedicación y tiempo, protección, agrega Karina. Y efectivamente, ser comprendido necesita protección. Estos son conceptos, es un ideal. ¿Podemos lograrlo? Sí. ¿Qué nos dice Paola? Acompañamiento de sus padres, comprensión, amor, dedicación, sentir que es escuchado. Si me permites, Paola, voy a resaltar el acompañamiento de sus padres y sentirse que es escuchado. Porque ambas definiciones hablan de yo como papá, como mamá, tengo que estar preparada para poder darle ese cuidado, ese amor, esa dedicación, ese saber escuchar, que serían los nutrientes para que mi hijo, mi niño, empiece a crecer de forma saludable. Anita nos agrega apoyo de sus padres, confianza. Me voy a quedar, Anita, con la palabra confianza, porque la confianza no es algo que voy donde mi hijo y le digo, confío en ti. Es algo que le voy a ir transmitiendo en alguna situación. Entonces, siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos de necesidades emocionales básicas, nos referimos también a estos nutrientes, a estos elementos que necesita un niño en desarrollo para poder crecer de forma saludable, no solamente física, sino también emocionalmente. Y aquí agrego o aperturo una idea más. A veces creemos que con solo satisfacer necesidades materiales, techo, ropa, comida, a veces consideramos que es suficiente. Y permítanme agregarle o decirles que no es suficiente solo este tipo o cubrir ese tipo de necesidades. Necesitamos cubrir las necesidades emocionales básicas. ¿Cuáles son? Las siguientes 5 son esas necesidades emocionales básicas que necesitamos satisfacer. Una primera es el contacto y afecto seguro. Cuando el niño nace, el recién nacido, su primera figura de soporte es la mamá. Entonces, el niño
el recién nacido necesita comprender que se está desarrollando en un espacio protegido, en que hay alguien que va a satisfacer sus primeras necesidades de hambre o de abrigo, y que va a haber alguien que ante su llanto pueda sostenerlo, pueda cobijarlo, pueda cargarlo y sentir finalmente ese contacto para que pueda calmarse. Este es el recién nacido. Entonces necesitamos que el niño crezca en un entorno donde él sienta que el afecto es constante de parte de mamá, de parte de papá, y de que no va a pasar nada mal. El niño va creciendo y conforme va creciendo va investigando, digámosle así, va conociendo el espacio a través del gateo, los primeros pasos, y ciertamente se puede caer. Lo que el niño necesita en ese punto, y hablábamos de confianza en ese momento, es que sentir que hay una figura que lo está cuidando, que lo está observando, pero que también le da esa libertad de explorar. No queremos fomentar un nivel de sobreprotección o de un cuidado extremo, de que no le vaya a pasar nada. ¿Por qué? Porque tanto este punto, autonomía e independencia, con el punto anterior de contacto y afecto seguro, si nosotros no satisfacemos esas necesidades, cuando el niño vaya creciendo y entre ya en la etapa de la juventud y la adultez, lo que vamos a desarrollar son personas o adultos inseguros, dependientes o con mucho temor a equivocarse o a tomar decisiones firmes. Cuidado con ello. Y aquí pregunta para nosotros como padres. ¿Qué tanto en mi infancia pudieron satisfacer la primera necesidad? Contacto y afecto seguro estable. Hubo alguien que atendía a mi llanto, que atendía a mis cuidados. Había una figura cercana, significativa para mí como niño. Tenía esa confianza de que alguien me cuidaba, me vigilaba mientras yo exploraba e iba tomando, iba creciendo en mi entorno. Necesidad emocional número 3, expresión de nuestros deseos y emociones. El niño va creciendo, explora el ambiente, empieza a hablar, empieza a emitir sus primeras palabras, y definitivamente, y hablábamos aquí de respeto, no siempre va a coincidir con lo que yo espero, con lo que yo deseo. Escucha abierta, escucha activa. Si yo permito que mi niño pueda opinar, pueda hablar abiertamente y yo ir explicándole, yo ir corrigiéndolo o ayudándolo a comprender mejor, estoy validando lo que él dice y le estoy también transmitiendo seguridad de que él puede confiar en mí. Pero ¿qué pasa si tenemos un hogar donde las figuras de crianza están ausentes o están siempre ocupadas, o por el contrario, eh, no les prestamos la atención debida, en el sentido de, no, tú todavía eres un niño, eso no es importante, qué cosas estás hablando, qué cosas dices, o me río de lo que está compartiendo mi niño, lo estoy invalidando. Problemas a futuro, un adulto que no tiene la capacidad de expresar sus emociones, un adulto que duda de sus propias convicciones o de que, en todo caso, realiza acciones, pero más por sumisión y evitar problemas que de estar convencido en lo que tiene que hacer. Revisémonos otra vez. ¿Esa necesidad estuvo cubierta en mi infancia? Necesidad número 4. El niño va creciendo, expresa sus opiniones, pero como niño, como tal, también necesita socializar. Y empieza esta etapa del juego, a ser muy espontáneo. Comprender aquí nuevamente el punto del respeto, que el niño como tal necesita jugar, necesita socializar. Y obviamente no podemos pretender que el juego que tenga el niño sea un juego totalmente limpio, ¿no? Se va a ensuciar. Y hago esta mención porque si yo como papá ahora no satisfago esa necesidad,
de permitirle que sea espontáneo, de que juegue, de que crezca como un niño, voy a tener un adulto sumamente parametrado, estructurado, rígido, y siendo adulto, le va a costar pues ser espontáneo, desarrolla todo un tipo de dificultades. Nuevamente, la pregunta para nosotros, para evaluarnos, ¿me es posible a mí ser espontáneo? En mi casa, en mi crianza, tuve este espacio de jugar, de experimentar como niño, de divertirme, o tenía que cumplir reglas, 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 reglas. Y no podía ni siquiera divertirme, bajo la premisa de tienes que estudiar, jugando no vas a sacar provecho de nada, o estás perdiendo el tiempo si estás descansando. Necesidad emocional número 5, límites realistas. Esto significa que el niño va experimentando, ha crecido, ya opina, ya juega, pero necesitamos darle una estructura al niño. Hay reglas en casa. Horario de ingreso, horario para los alimentos, algunas quehaceres, delegar algunas actividades, quehaceres de la casa, la limpieza, mantenimiento, obviamente todo de acuerdo a su edad. Y si yo le explico, le digo por qué es importante cumplirlos y cómo nos ayuda o nos afecta, el niño va a comprender y lo va a poder realizar sin mayores cuestionamientos. Diferente si yo le digo, lo haces porque lo tienes que hacer, porque yo soy tu mamá, yo soy tu papá y me tienes que respetar. Y si no lo haces, te pego. El niño no va a procesar la importancia de las reglas o del límite. Y lo que va a desarrollar es miedo a las consecuencias. Entonces, al primer descuido lo va a dejar de hacer. Nuevamente la pregunta para nosotros. En mi proceso de crianza, ¿he tenido límites realistas y claros? ¿O tenía que hacer las cosas porque si no me iban a castigar? Tenía que hacer las cosas porque me lo decía mi papá o me lo decía mi papá o mamá. Se daba el tiempo de explicar. Y hago estas preguntas para que antes de poner en práctica la crianza respetuosa con mi niño, pueda yo revisarme y empezar a ordenar algunos puntos. Aquí quiero precisar y romper un mito quizás, ¿no? De al psicólogo va a las personas que están locas o que los problemas se desbordaron. Yo puedo controlarlo, yo puedo solo, o voy donde un amigo, o voy donde una amiga y ya ahí converso y se arregló. No, a terapia, al psicólogo, llegan las personas que notan que hay dificultades y necesitan una orientación objetiva, imparcial y profesional. Entonces, vayámonos quitando esa idea de que ir a terapia, ir al psicólogo es sinónimo de gravedad. No lo es. Más bien, incorporemos la idea de que es para prevenir. Si yo a este punto, y hablando de estas necesidades emocionales, noto ciertas debilidades, cosas que a mí actualmente me están afectando, las reviso y en paralelo puedo desarrollar esta crianza respetuosa. Recuerden, la idea es prevenir. Siguiente lámina, por favor. Hablábamos de necesidades emocionales básicas, hablábamos qué significa cada una, qué pasaría si no sucede así, y agreguemos lo que también a veces ocurre. Un hogar donde el niño ve que ambos padres discuten y él está en medio, o lo ponen en el medio, o lo hacen escoger entre papá y mamá. Por más que los papás estén discutiendo y no tengan nada que ver con el niño, él va a asumir que es por algo que hizo. Y lo que va a hacer el niño, por tratar de reparar algo que no le corresponde, es sacrificarse. ¿Sacrificarse en qué sentido? Para ambos lados, para papá y mamá, no te voy a dar problemas, eh, y empieza como a destacar, empieza a ser como un buen alumno, a ser muy correcto y todo. No digo que sea la única situación, pero revisemos, porque a lo mejor el niño no quiere ser una carga más y se convierte
casi en un adulto responsable, independiente. Figura 2. ¿Qué pasa si en casa el niño lo que recibe es más bien sobreprotección, sobrecuidado? ¿Qué va a generar inseguridades, dependencia? Y otro punto, ¿qué pasa si en casa lo que recibe es castigo físico, castigo verbal o agresiones verbales, humillaciones, ofensas? ¿Qué va a pesar sobre sí mismo el niño? ¿O qué va a pensar que no es capaz, de que está fallado, de que tiene algo malo? Aunque no se lo digan directamente, pero a través de las agresiones verbales lo va a procesar. Siguiente lámina. Entonces, el niño, con lo que hemos ido hablando, va a desarrollar pensamientos, conductas, va a tener recuerdos, va a desarrollar creencias que le van a permitir adaptarse o sobrevivir al entorno en el que se está desarrollando. Aquí hago otra acotación. Revisemos el ambiente en el que está creciendo mi niño. Porque sobre esta premisa, conductas, pensamientos, recuerdos, creencias, él se va a tratar de adaptar al entorno y eso lo va a tener hasta cuando sea adulto. Y no siempre le va a funcionar. Entonces, puede surgir la siguiente pregunta. Juan Manuel, pero yo tengo dos hijos y los dos no reaccionan iguales. Tiene que ver con el temperamento. El temperamento es esa barrera de protección, ese escudo que aunque yo crezca en el mismo hogar, no siempre voy a reaccionar igual que mi hermano. El temperamento. Todos lo tenemos, todos lo desarrollamos porque nacemos. Pero lo que sí podemos mejorar son las conductas, los recuerdos, los pensamientos y las creencias que desarrollen. ¿Qué necesito para que sean estos elementos saludables? Satisfacer las necesidades, sus necesidades emocionales. Para poder satisfacer sus necesidades emocionales básicas, yo como papá tengo que haber cubierto las mías. Y si estoy teniendo dificultades con ello, puedo pedir ayuda, puedo prevenir más problemas. Siguiente lámina, por favor. Entonces, este niño, si no ha ido desarrollando lo anterior, no ha estado siendo saludable, el niño va a tener tres formas de adaptarse. Y no solo el niño, sino también cuando es adulto. O evade la realidad, se resigna, acepta su destino, por así decirlo, y no busca cambiarlo, o desarrolla conductas a modo de contraataque. O sea, una de esas tres formas va a utilizar para adaptarse, y ninguna de las tres termina siendo saludable, porque si evade, cuando sea adulto, vamos a ver adultos que no socializan, no salen, o tienen hábitos peligrosos. Si se resigna, podemos ver a este adulto sumiso, dependiente, complaciente, eh, que le cuesta hablar. Y si contraataca, podemos ver adultos que suelen ser más agresivos, más impulsivos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ya para terminar y dar espacio a las preguntas, ¿cuáles son las recomendaciones? Una de las primeras recomendaciones es ese lazo afectivo. Es ese primer contacto que tiene el niño con su cuidador, o sea, mamá, o sea, papá. Ese contacto piel con piel. Esa sería una primera recomendación. Tengo un niño recién nacido, démosle ese contacto, tengamos un ser. Como mi niño ya no es tan pequeño, ya está un poco más grande, que sienta mi cercanía, esas conversaciones. Para conversar con un niño no es necesario estar, pues, yo de pie y el niño, con esa diferencia, ¿no? Porque se ve más un ataque, una imposición de autoridad. Si yo busco estar al mismo nivel que el niño, mirándole a los ojos, ya le estoy dando, estoy siendo más cercano hacia él. Regresando al tema del niño, es importante también la lactancia materna. Nuevamente, está de por medio el contacto piel con piel y es importante para desarrollar esta crianza respetuosa.
Otro punto es el portero. Sostener, tener a mi hijo o al niño cerca. Muchas veces en el porteo, el niño aprende a calmarse. ¿De qué manera? Recién nacido, no conoce el ambiente, le da miedo el entorno, pero a través de los latidos de papá o de mamá, el niño aprende a tranquilizar. Entiende de que hay alguien que lo está protegiendo y de que mientras eso sucede, él puede estar seguro reconociendo el ambiente. El hecho de dormir con el niño, con él, le va a transmitir de que la oscuridad no es peligrosa. No solamente en el día mientras está papá o mamá supervisándolo, sino que por las noches puede tener algún ruido, pero sabe que mamá o papá está cerca y nuevamente la tranquila. Hablábamos sobre este punto al inicio de la confianza en el llanto. El llanto algo nos comunica. No todos los niños han desarrollado la capacidad de hablar al año, por exagerar, por poner una situación. Entonces, el llanto algo me comunica. Debo ir aprendiendo a leerlo y no solamente descartarlo porque seguro es un berrinche y lo omito. No, algo me comunica ese llanto. Cuidado aquí con los adiestramientos, con ponerle ya ciertas estructuras, ¿no? A tal hora duerme, a tal hora tiene que despertarse y la comida. No, yo como papá me voy a adaptar más bien al niño, a sus necesidades. Por eso, y lo mencionaban, eh, como elementos para que crezca de manera saludable el tiempo y la dedicación. Entonces, cuidado con pretender que el niño, eh, cuidado con pretender que el niño pueda adaptarse. Muchas veces va a generar mayores dificultades. El equilibrio entre sus necesidades del niño y las mías. Podemos conversarlo. Si el niño ya escucha, ya procesa. O empezar con cosas mínimas para hallar ese equilibrio. Y finalmente, en el punto de ambos, es importante la figura de papá y de mamá. Digo que es importante al momento de elevar las actividades, de la crianza. Es lo ideal. No siempre funciona, no siempre está, y generalmente aparece una figura significativa o un tutor.